que hay un dicho que es torpe como un elefante en un bazar, ¿no? Imagínense la imagen de un elefante en un lugar donde hay cosas muy delicadas y que se rompen y se trata de mover ahí, no le da el físico para moverse ahí y termina rompiendo todo. Y a veces el gobierno de Milei es como una asamblea del sindicato de elefantes en un bazar. Pues están metidos ahí y se mueven de una forma tan torpe que rompen todo. Que rompen todo. Ahora, después de que rompen todo, salen y dicen, lo rompió el anterior, en realidad no está roto, no hay nada que ver, tipo la pistola desnuda. Y nadie va y muestra que acaban de destrozar todo, o pone otro bazar al lado para capitalizar que rompieron todo ese bazar, y bueno, a la gente tiene que ir igual a comprar vasos y platos y las cosas que encuentran en un bazar. Entonces nadie lo capitaliza, y si nadie lo capitaliza queda ese vacío, y si queda ese vacío lo puede volver a ocupar el sindicato de elefantes, o en este caso, como se autoperciben de leones. Y es la pregunta que me hago desde el día de ayer, en el cual quedó muy expuesta una nueva torpeza del gobierno, que en esta lógica de Milei, de jugar a todo o nada, dijo, yo mando un presupuesto, en el presupuesto incluyo un capítulo donde hay un montón de cosas mezcladas, desde la derogación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento educativo, hasta fondos para la Ciudad de Buenos Aires, fondos para el Poder Judicial, guita para las empresas energéticas, etcétera. Fuerzo que se vote capítulo por capítulo y no artículo por artículo, entonces ese capítulo me lo tienen que votar entero. Y supone que repartiéndole un poquito de guita a algunos gobernadores, automáticamente va a tener los votos para este todo o nada al cual juega. Bueno, y no le salió. Y no le salió y perdió. Hubo, evidentemente, mucho enojo en el gobierno frente a esto. De hecho, lo primero que salieron a circular es que están dispuestos a vetar el propio presupuesto que mandaron si no sale ese capítulo. Lo cual te demuestra una vez más, viste que cada vez que se vota algo que al gobierno no le gusta, dice, se pone en riesgo el déficit cero. Y vos decís, si cada cosita mínima que se toca pone en riesgo el déficit, no es tan sólido tu esquema, la verdad. Y si esto que por ahora quedó afuera de la sanción del presupuesto pone en riesgo todo el presupuesto, ¿será que el presupuesto no era tan sólido y que en realidad lo único que querías hacer era eso? Mantener la crueldad con los discapacitados, destrozar el sistema universitario, darle un poco de guita al Poder Judicial para que te falle lo que a vos te gusta, repartirle guita a las empresas energéticas para que sigan financiando tus campañas. Se ve que querían solo eso, si todo el resto del presupuesto es descartable. Ayer, uno de los grandes perdedores fue Diego Santilli, que es el nuevo ministro del Interior, que es el encargado, como ministro del Interior, de hablar y de hacer este tipo de negociaciones con los gobernadores. Y ayer obviamente le preguntaron sobre esto, esta fue la respuesta de Santilli. Que va a ayudar a empujar más el consumo en la Argentina, es una ley, como lo plantea el ministro de Economía, muy importante, así que es un primer gran paso. ¿Y el Senado? Obviamente, ¿Qué van a hacer ahora? Hay algunos temas que nos faltaron, que estaban en el capítulo 11, que lo vamos a trabajar en el Senado, a ver si podemos lograr reestructurar y trabajar en conjunto. Pero bueno, eso vamos a descartan el veto, ustedes apuestan a cambios en el Senado. Yo lo que digo es que nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado, a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable que estamos ¿Confían que se pueda revertir esa tónica? Yo confío en que podemos hacer un trabajo para mejorar aún en la muy buena sanción que tenemos para hacerla mucho mejor. Bueno, ahora viene la cuestión de cómo logran meter esto de vuelta en el proyecto. Recién, hace un rato charlábamos con Belli, que él decía, bueno, pueden agregar algo que se haya quitado a lo que le llegó, porque a ver, piénsenlo así, hay un texto, ¿sí? Póngale 4 puntos. Y a ese texto el diputado le sacó 1 punto, le quedan 3, y lo que manda al Senado es un texto con 3 puntos. El otro ya no está más. Se lo mandó al Senado. Bueno, lo que recién decía Belli que es, bueno, pueden agregarle 3, 4, 5 puntos, no importa, pero eso haría un nuevo texto. Y ese nuevo texto tiene que volver a la Cámara de Diputados si es que lo aprueba el Senado. Y ahí la Cámara de Diputados puede optar por validar su texto recortado, el que mandó, y termina ahí la discusión, o puede optar por
votar el texto que le mande el Senado. Como sea, esto atrasa obviamente los tiempos, tienen que lograr los votos en el Senado, donde no están tan cómodos, si bien sumó muchas voluntades el gobierno, no están tan cómodos en la votación. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué hicieron los gobernadores? Nosotros esta semana nos habrán escuchado decir que había gobernadores que se vendían por un pica pica bajada a cordón. Es decir, por un poquito de guita, pues, o sea, les dieron plata, tampoco lo salvan. Y ayer lo que circulaba era, che, qué pillo que estuvieron los gobernadores. Porque le sacaron la plata antes, cobraron antes y después no cumplieron. Uno podría seguir ese análisis y decir, bueno, ahora le van a sacar más para revertir esto en el Senado, que vuelva a diputados y ahí hacerlo. Puede ser que los gobernadores estén jugando a eso, Pues la verdad que se dedican más a eso que a pensar realmente si el presupuesto está bien, si la reforma laboral está bien. Puede ser que estén jugando a esto. Ahora, obviamente en el gobierno lo leyeron así y se lo hicieron decir a Jonathan Viale, que es uno de sus voceros paraoficiales, que ayer contó de este enojo del gobierno con algunos gobernadores. Furia en Olivos contra 3 gobernadores, pero mal, Rolo Figueroa en Neuquén, Valdés de Corrientes y Esdero de Chaco. Valdés que era un aliado, ¿no? Pero una lluvia de insultos, ¿cómo puede ser? Les dimos 12.000 millones de ATN, nos recontra... No habló Santilli, que es el ministro ahí negociador, ¿no? Falló Santilli, creo. No sé, no habló, digo, bueno, no algunos explicó culpaban qué pasó para tener esta derrota. A Toto Caputo. O Martín Menem. Alguien falló. Alguien falló. Universitario y el tema de de Casa Rosada. discapacitados. A Chaco le dimos 11.000 millones en ATN y nos recontra cagaron. Perdón que lo diga de esa manera, Ya veremos lo que hacemos. Están Mirá. muy enojados con el gobernador Esdero, que es del PRO. No, radical. Radical dentro de... Bueno, igual el PRO está furioso con el acuerdo que hicieron por la Auditoría General de también. lo dijo ahí públicamente. Sí. Bueno, ahí está la versión del gobierno, leída por su vocero paraoficial, Jonathan Viale, que conoce los pasillos de la Quinta de Olivos. Él va a cenar con el presidente, como hemos mostrado, figura así en las planillas. Él, su compañera y sus hijos, cenando con el presidente un sábado a la noche, cosa extraña que no hacemos los periodistas. Bueno, ¿cómo seguirá este enojo? Lo veremos en el Senado, cuando se discuta el presupuesto. Si logran introducirle cosas, que se sancione como está. Si el gobierno veta su propio presupuesto, ya es bastante original llevar 2 años sin presupuesto. Vetar tu propio presupuesto, no sé, ya, bueno, va a ser muy original en algunas cosas este gobierno. Veremos cómo sigue eso. Ahora, todo esto sucedía, y nos dábamos cuenta, mientras la Plaza de Mayo estaba colmada de una enorme manifestación en contra del otro proyecto que ayer se le cayó, o por lo menos se le pospuso al gobierno, que es el de regresión laboral. Por eso ayer el gobierno tuvo un día de un cimbronazo fuerte. De ahí a que esté terminado el gobierno, yo creo que no. Y la verdad que este gobierno, repito, ha dado muestras de que sobrevive a las crisis. Sobre todo porque nadie las capitaliza. Por eso mi pregunta hoy es, ¿quién capitaliza la torpeza de Milei? Porque también se jugó a un proyecto de regresión laboral absolutamente rupturista con los derechos laborales, con la Constitución, con todo lo que venimos conversando en estos días, y lo mandó también a todo nada, a que salga rápido. Habíamos contado, lo han contado acá los colegas, Lanto, Genú, Johnny Aguirre, etcétera, este juego de pinzas de meter el presupuesto por un lado, por diputados, y meter la reforma laboral por Senado, y ir negociando las dos en paralelo. Bueno, le salió mal la negociación en diputados, y ayer hubo movilización para frenar la reforma laboral, y el gobierno pospuso, después del quilombo que tuvo con el presupuesto, pospuso el tratamiento de la reforma electoral para febrero. Esto decía Jorge Sola, uno de los consecretarios generales de la CGT, en Plaza de Mayo. No hay libertad si no hay justicia social, compañeros y compañeras. No hay libertad si no hay justicia social, les pese a quien les pese. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos, sigan los que están a nuestra espalda sin escucharnos, y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, compañeros.
Vamos hacia una Argentina libre, justa, soberana y humana, compañeros y compañeras. ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la patria! ¡Viva la CGT, compañeros y compañeras! Bueno, fue grande la movilización, obviamente mucha movilización organizada, lo cual está buenísimo, y mucho suelto también. El gobierno no quería esta movilización, de hecho el Ministerio de Seguridad publicó un flyer que dice: trabajar es tu derecho, si elegís trabajar y te amenazan para que no lo hagas o te obligan a marchar contra voluntad, denunciada de línea 134, es anónima y funciona a las 24 horas, la libertad no se negocia. Seguramente en las próximas horas harán lo mismo que hacen otras veces que habilitan esta línea, que es mandar a alguno de sus comunicadores oficiales a decir: hubo 12.000 llamadas, no sé qué. Bueno, van a hacer esa pantomima. Ahora, es interesante esto que presentaron, porque protestar también es tu derecho. Y protestar contra que te rompan las reglas de tu trabajo también es tu derecho. Y una de las cosas que quieren prohibir es justamente la protesta. Entonces, trabajar es tu derecho y protestar para que tu trabajo sea digno también es tu derecho. Y protestar para que no te prohíban protestar también es tu derecho. Y lo que pasó ayer es eso, y el gobierno no quería que pase. De hecho, intentaron detener algunos micros que venían a la ciudad de Buenos Aires. Este es el comunicado de la CGT, que dicen que Gendarmería Nacional están deteniendo micros en los accesos e impidiendo el traslado de miles de manifestantes hacia la movilización en defensa del trabajo que se realizará en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Y están las imágenes de los micros detenidos y esta denuncia que hizo la CGT de que la Gendarmería, que responde a Patricia Bullrich, más allá de que ahora sea senadora, sigue siendo la que tiene poder sobre esa fuerza que maneja Alejandra Monteoliva, estaba haciendo esto. Entonces, el gobierno no quería esta movilización y movilizarse sirve. Movilizarse sirve. Ahora, ¿fue solo eso? Bueno, tiendo a creer que no. Porque la verdad que es un gobierno que no escucha al 100% lo que pasa en la calle y que si hubiera tenido los votos, lo hubiera hecho. ¿Implica que no hay que capitalizar la movilización? Claro que no. Por eso repito, ¿quién capitaliza esto? Lo que tiene que decir la CGT hoy es: el gobierno fue marcha atrás por la movilización. Yo te puedo decir, ha sido uno de los motivos seguro. Si hubiera tenido los votos, no sé si no lo hacía. De hecho, Patricia Bullrich se hizo la viva en su cuenta de Twitter varias veces ayer. Publicó: gracias a la CGT por sus palabras, las tendremos en cuenta, ahora volvemos a lo importante. Un ratito después publicó: habemos dictamen de la reforma laboral, pero finalmente anunció que se posponía el tratamiento de esto que querían hacer express antes de fin de año porque era imprescindible para que el país funcionara. Ahora sí parece que se puede posponer. Bueno, así anunció la postergación hasta febrero. Nosotros hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio, y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley, así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional. Bueno, entonces sigue esta discusión, lo del presupuesto también va a tener un rol importante Patricia Bullrich, ahora lo que suceda en el Senado, y la reforma laboral pasa para febrero. Es una muy buena noticia para los trabajadores que esto se postergue, y va a ser mejor noticia si esto no se vota y finalmente se logra frenar esta regresión en los derechos laborales que tiene el proyecto. Realmente, vuelvo a repetir, es un proyecto muy duro. Hay muchos trabajos en estos días circulando que el que quiera informarse, además de leer el proyecto, recontra valen la pena. Sigan al centro de estudios que conduce Carlos Tomada. Hay un estudio muy bien hecho del Instituto Argentina Grande, hay otro del CEPA, y hay distintos trabajos que van artículo por artículo mostrando
cuál es la problemática de todo esto y por qué deberían votar en contra los diputados y los senadores. Fue importante la movilización de ayer y también es importante lo que dijo Abel Furlan, el secretario general de la UOM, que estuvo en la transmisión especial de El Destape que se hizo justamente desde la sede de la UOM, un gremio muy golpeado en estos meses, el gremio metalúrgico, porque el sector metalúrgico está en unos niveles durísimos de caída y obviamente eso impacta en el trabajo. Y ayer Abel Furlan, secretario general de la UOM, decía esto en la transmisión especial del Destape. Yo en el día de ayer he tenido un consejo directivo, me he reunido con los secretarios generales y hemos decidido llevar esta propuesta a la CGT, pero ya hemos decidido que el día que se trate la ley, este proyecto de ley, nosotros vamos a parar y nos vamos a movilizar. Claramente. ¿Ya está definido un paro de la UOM el día que se trate? Sí, por supuesto. Solo de la UOM, los gremios industriales están analizando. Nosotros orgánicamente resolvimos esto. Vamos a llevar nuestra iniciativa al Consejo Directivo de la CGT porque creemos que el movimiento obrero debiera estar profundizando esta lucha. O sea que sea ahora o sea, como parece indicar, en febrero, la UOM ya dice vamos a movilizar. Hubo una época que la UOM conducía a la CGT, que era el gremio fuerte. ¿Sí? Gremio industrial, muchísimos trabajadores. Argentina industrial. Ahora, si ustedes miran la conducción de la CGT, la conducen los gremios de servicios. La conduce alguien del sindicato de seguros, alguien del sindicato de camioneros y alguien de una industria muy pequeña que es la del vidrio. Entonces, habla también del país. ¿Quién es el más importante en la CGT? ¿El industrial o el de servicios? Sin desmerecer, no hay trabajadores más importantes que otros. Estoy hablando de potencia e impacto de los gremios en función del modelo económico que hay en un país. El camionero puede tener impacto en los dos modelos, porque si hay industria nacional, también hay que trasladar las cosas de esa industria. Cuando hay mucho producto importado, también tiene que trasladar las cosas de los productos importados. Dicho sea de paso, entre paréntesis, ayer el gobierno celebró la baja en las importaciones y eso lo que está pasando es que hubo algunos que se sobreestoquearon importando y no están vendiendo nada. Entonces están los galpones llenos de productos. Eso está pasando y por eso dicen, bueno, pará, dejo de importar un poco. No es que se está produciendo acá. Es que no están vendiendo ni siquiera lo que trajeron de afuera. Bueno, es importante esta declaración de Furlan de cara a lo que se viene y vuelvo con la pregunta, ¿quién capitaliza la torpeza de Milei? Pues si nadie la capitaliza, la va a capitalizar Milei. Que va a decir, bueno, esto era, como siempre dice, esto era lo que preveíamos, era lo que estábamos esperando, vamos viendo y va a seguir adelante. Y repito otra vez, ojo con la curva. Ya van varias veces que parece que el gobierno se cae, qué sé yo. Siguen ahí estos muchachos. Lamentablemente, para mí y para la enorme mayoría de los argentinos, pero siguen ahí. Bueno, también quiero compartir con ustedes las declaraciones de Peter Lamelas, que le dio es el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Dio una entrevista con Infobae. Ayer le pedimos públicamente una entrevista al embajador Lamelas. Ojalá que nos la dé. Sería muy interesante poder entrevistar al embajador de los Estados Unidos y hacerle una entrevista periodística, porque es un personaje muy importante. Y por eso repito, ojo con la curva, porque ayer volvió a decir Peter Lamelas que Estados Unidos, que volvió a girar, según sus documentos de seguridad nacional, su atención hacia lo que ellos consideran el hemisferio occidental, que somos nosotros, volvió a decir que Estados Unidos va a apoyar al gobierno de Milei. Mirá. Siendo la política argentina, observa actores en la oposición que puedan hacer sombra al gobierno de Javier Milei. ¿Cree que el kirchnerismo sigue siendo una opción para la sociedad argentina? Teniendo en cuenta estos valores que estamos hablando. Sí. Esto es lo que estoy aprendiendo. ¿Okay? Vengo aquí a escuchar y aprender. Y en este tiempo yo me doy cuenta que tenemos que ir para adelante, no para atrás. Tenemos que ir para adelante. Tenemos que buscar un futuro nuevo entre los dos países. Y yo creo que este gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, con todos los gobernadores, y
y tiene que hablar la verdad, porque el pueblo se ha despertado. Hace poco había una elección y ganó la Libertad Avanza. Y eso dice algo. Dice que el pueblo argentino se despertó. Pero yo sé que este gobierno tiene que hacer colaboración con todo el mundo, incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos. Dijo también que Donald Trump considera a Milei su amigo, que Milei considera su amigo a Donald Trump. Y por ahora Estados Unidos está sosteniendo. De hecho, es bastante barato sostener esto. Recuerden que en la previa a las elecciones le costó a Estados Unidos sostener la ecuación financiera del gobierno 2.500 millones de dólares. Es lo que lleva Bessent en la billetera. No es mucho. Es tan chico todo y tan barato para Estados Unidos. Ahora, es barato, pero manda un virrey. Porque Peter Lamelas se comporta, y ahora lo quiero volver a poner, como un tipo que le pasa por encima incluso a Milei, y dice que se va a ir a reunir él con los gobernadores para entablar un vínculo directo. Vamos a escucharlo. Todavía no decidimos en qué orden, pero Córdoba es muy importante, Mendoza, todas las provincias son importantes. Y yo quiero recorrer las provincias. El otro embajador que estuvo aquí antes de mí fue a las provincias, pero yo voy a recorrer la provincia a conocer los gobernadores, porque aquí no es solamente Buenos Aires. Los gobernadores importan, son clave. Y hay que negociar con los gobernadores, hay que traer industria americana, industria estadounidense a las provincias. Y por eso tenemos que hablar con los gobernadores, porque el sistema federal aquí yo lo respeto, es muy importante. Y no es solamente hablar con el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, pero tengo un deber y una responsabilidad a viajar a todas las provincias. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Primero porque ya lo tratan a Milei como un empleado. Así lo trata el embajador de Estados Unidos. Pero segundo, porque ¿qué tienen las provincias para negociar? Recursos naturales. ¿Y qué le interesa a Estados Unidos? Los recursos naturales. ¿Qué dice la doctrina de seguridad nacional que publicó hace una semana y pico Estados Unidos? Que van a ir a quedarse con los recursos naturales y con los principales contratos que haya con el Estado. Y de hecho, es cierto lo que dice el embajador, su antecesor, Mark Steinley, se la pasaba recorriendo las provincias y después Abigail Dressel, que fue la encargada de negocios, se la pasaba hablando con los gobernadores, puntualmente aquellos gobernadores que tienen en sus tierras recursos naturales. O, por ejemplo, en el caso de Mendoza, que tenían empresas como IMSA, que se las sacaron de encima y se las quedó una empresa de Estados Unidos. Y la doctrina que publicó Donald Trump hace unos días dice que el gobierno de Estados Unidos va a detectar las áreas claves donde quieren que sus empresas intervengan en los países de Latinoamérica y además los va a financiar para que se queden con esas empresas, con esos negocios, con esos recursos naturales o con esos contratos. Está escrito, ¿eh? Está escrito. Vuelvo a preguntar quién va a capitalizar todas estas cosas. Porque Milei, les decía, capitaliza hasta los datos malos que da. Ayer el INDEC publicó los números de empleo. Y Federico Sturzenegger, que celebra que despide gente todos los días del Estado, publicó muy positivos los datos de empleo publicados recién. 240.000 nuevos empleos en los 31 aglomerados urbanos respecto de un año atrás y tasa de desempleo que baja del 6,6, año pasado mismo trimestre era de 6,9 y todo esto en medio del ruido cuca. Felicitaciones al equipo económico Luis Caputo. Y cita la publicación del INDEC. Claro, hay que ir a hacer clic en la publicación del INDEC y leerla, cosa que hicimos. Bueno, ¿hay más trabajadores según esta encuesta del INDEC? Sí. Hay 238.000, no 240 como dice Sturzenegger. ¿Pero en dónde? Bueno, vamos a la tabla del INDEC
que si ven ahí, efectivamente, en la población ocupada, como dice Sturzenegger, se pasa del 45,5 a 45,0, perdón, al 45,4. Y hay un aumento, siempre hay que comparar el mismo trimestre, ¿no? Tercer trimestre de 2024, tercer trimestre de 2025. Si ven ahí, si no lo están viendo, les digo, el numerito da que aumentó en 238.000 trabajadores en un año. Bien. Pero un renglón más abajo, está el empleo informal. No había que leerse todo el informe, había que ir un renglón más abajo. Y en ese renglón más abajo dice que el empleo informal aumentó en 201.000 trabajadores. Con una regla de 3 simple se dan cuenta que el 85% del trabajo que se declara nuevo es informal. No está registrado. Está fuera de sistema. Entonces, lo único que se creó durante este gobierno es trabajo informal. Que de hecho aumenta. Pasa a ser del 42,6 al 43,3 del trabajo de la población ocupada. Un renglón había que ir abajo. No había que leer mucho. Ahora, el gobierno salió a festejar esto como si fuera genial. Y lo único que muestra es que hay miles y miles y miles de trabajadores o que se quedan sin laburo o que se quedan sin el laburo registrado y pasan a la informalidad. Según el INDEC, el 85% de los nuevos trabajos son informales. No es una buena noticia. Pero bueno, en esta cosa de capitalizar y tirar todo para adelante, esto también salió a celebrarlo el gobierno. Como salió Milei hace unos días a hablar de inflación. Vieron que la inflación hace 6 meses seguidos que acelera. 6 meses seguidos. Supuestamente, según Milei, el único motivo de la inflación era que estaba Amado Boudou imprimiendo billetes en la máquina que se robó. ¿No? ¿Cómo se llama? La mirada monetarista. Imprimir billetes. Según Milei dejó de imprimir billetes, cosa que es falsa, pero bueno, según Milei dejó de hacerlo, entonces se iba a terminar automáticamente la inflación. ¿Cuándo? Bueno, la fueron pateando. Dijeron primero un año, después 18 meses, qué sé yo. Bueno, esta semana volvió a patear el plazo de la inflación en la charla que tuvo con el gordo Dan en Carajo. Mirá. La política monetaria tiene un rezago, nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad y lo carteado, tipo... Pero es lo que estás viendo. Científicamente hablando desde la economía, sí. Que tenés que estar para asegurar eso. O sea, la inflación cerca de agosto, digamos, del año que viene, va a empezar con 0. Claro. A ver, pero... Bueno, vamos a hacer un par de cálculos. No le pedimos tanto a el gordo Dan que tenga un poco de dignidad y haga matemáticas. Pero Milei dijo calculábamos entre 18 y 24 meses. 24 meses ya se cumplieron, hace 9 días. ¿No? Son 2 años. Milei asumió hace 2 años, ya van 24 meses. No pasó. Entonces ahora, como hace 9 días se le cumplieron los 24 meses, dice, no, pará, encontré un alumnito de un amigo mío que escribió un paper que dice que es a los 26 meses. Ganamos 2 meses. Joya. Bueno, eso es en febrero. ¿No? Es bastante fácil el cálculo. El 10 de febrero da 26 meses. Pero entonces Milei te dice, no, en agosto del año que viene, que es el mes 8. 24 más 8 da 32. Entonces, según Milei, recién al mes 32. O sea que no se cumple ni el paper del alumnito de su amigo. Viste que, vos decís, ¿por qué no dan entrevistas? Y porque harías este cálculo sencillo que no tenés que ser un genio de la economía. Pero además, vieron que Milei cita todo el tiempo autores. Entonces, él dice, yo vivo con Hayek, que escribió hace 80 años las cosas. Y hay una teoría económica muy sólida que explica todo mi proyecto económico. Tan sólida
que como no cerraron los números, lo tiene que justificar con un paper que se publicó hace 5 minutos por un alumno de un amigo suyo. Y no en toda la biblioteca que supuestamente leen para sostener esto. No tiene ningún sentido. Por eso no dan entrevistas, ¿viste? Por eso van a charlar con su amigo, el gordo Dan, al cual no le pedimos que haga cálculo matemático básico, porque tal vez sería un montón. Pero a nosotros nos toca hacerlo y no da. Bueno, ahora parece que al mes 32 de su gobierno, supuestamente la inflación va a dar 0. Veremos. Quiero cerrar con un tema muy importante que es, y que tiene que ver con esto que estoy hablando, porque ¿qué hacemos los periodistas en este contexto? ¿Qué hacemos? Porque en medio de todo esto, vieron que primero era el insulto a los periodistas, después el mismo Gordo Dan, mira, me olvidé de mandarlo, pero el Gordo Dan era el que le pedía a Milei que metiera presos a los periodistas. A partir de ahí, y del no digamos lo suficiente a los periodistas, empezaron las denuncias penales y civiles contra varios periodistas, incluido Nico Lantos acá, incluido yo, incluida Julia Mengolini. Y eso tiene un sentido, y es que Milei no es que odia a los periodistas, no es un tema personal, de hecho no nos conocemos personalmente, sino que Milei lo que odia es la información periodística. Es alguien que puede hacer este trabajo, como le mostré recién. El gobierno celebra un dato, el siguiente renglón desmiente ese dato. Bueno, eso es hacer trabajo periodístico. Milei te dice, eran 24 meses, ¿no? Se cumplieron hace 9 días 24 meses. No hay que ser un genio, no hay que ser Rodolfo Walsh. Simplemente hay que pensar un poquito y hacer una repregunta. Y el siguiente paso de esto es lo que está en la reforma laboral, que es eliminar el estatuto del periodista. Que es un pedido, como publicó acá Mariano Martín, directamente del Grupo Clarín. Ya, sacale todos los derechos a mis trabajadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para que tengan miedo. Para que no hablen. Para que no publiquen. Para que no investiguen. Para que no pregunten. Ese es el objetivo de todo esto. Y hago esta introducción porque ayer el juez Pablo Bertuzzi revocó el sobreseimiento de Julia Mengolini, que es, te diría casi el paradigma de la persecución y el hostigamiento y la violencia de este gobierno, porque junta 2 características, en realidad 3. Una es que es periodista, la otra es que es mujer, y la otra es que se animó a crear un medio y a sostenerlo. Y a decir las cosas desde su medio que no le gusta al gobierno que se digan. La verdad que es algo muy loable y muy digno y que a mí me genera mucha admiración de Julia Mengolini en ese sentido. Entonces Milei la tomó, él y toda su tropa de violentos, como punto para atacar a cualquiera que se anime a hacer lo que hace Julia, que es periodismo, ser mujer y encima crear un medio. Es muy terrible lo que ha vivido en estos años, en estos 2 años de gobierno de Milei, desde el ataque en las redes, el hostigamiento, las amenazas y además las causas judiciales. En esta causa judicial, Milei la denunció por algo que Julia dijo en un programa de televisión en C5N, donde hablaba del vínculo afectivo de Milei con su hermana y con sus perros. Y le hizo una denuncia penal. Esa denuncia fue desestimada en primera instancia y ayer el juez Pablo Bertuzzi revocó ese sobreseimiento y la devolvió a abrir para que siga la persecución penal contra Julia Mengolini. Varias cosas. El delito de calumnias e injurias, cuando se trata de figuras públicas, ya no rige en la Argentina. ¿Por qué? Porque era lo que hacía Menem para perseguir periodistas. Menem perseguía sistemáticamente periodistas armándole pruebas. También había violencia. Recuerden, Hernán López Echagüe se levantó 2 veces en una zanja sin haberse ido a dormir en la zanja. Había publicado una biografía de Duhalde en esos años. Y Menem hacía eso. Entonces hubo 2 casos. El caso Fontevecchia, que había publicado información sobre la familia Menem, y el caso Kimmel,
que había publicado el rol de un juez vinculado a la desaparición de los sacerdotes palotinos. Y en esos dos casos, el Poder Judicial argentino sancionó a esos periodistas. El Poder Judicial argentino avaló lo que hacía Menem y fue contra los periodistas, que publicaban cosas que no les gustaban. Y fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el que tuvo que sancionar 2 veces a la Argentina, una en el 2000, el caso Fontevecchia, y otra en el 2009, el caso Kimmel. Y recién en el 2009, Cristina, a la cual acusan de autoritaria, de atentar contra la libertad de expresión y bla, 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 tomó esa sanción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y modificó el Código Penal, eximiendo a los periodistas del delito de calumnias e injurias cuando hablamos de casos de interés público. Y estamos hablando de Cristina 2009. Pónganse en contexto. Ley de medios. Ley de medios. Y siendo atacada sistemáticamente por el sistema de medios y por algunos con patente de periodista, igualmente modificó eso del Código Penal. Por ende no existe más. Cuando nosotros, ejerciendo el periodismo, publicamos algo que le molesta a un funcionario público, no nos puede acusar de calumnias e injurias. Y es una protección que tenemos nosotros en términos individuales, pero que tiene la sociedad para acceder a esa información. Porque si nosotros tenemos miedo, esa información no circula. Entonces, estas causas que nos hacen, y digo nos hacen porque yo tengo un igual, y que hay otro juez, que es el coequiper de Bertuzzi, que es Leopoldo Bruglia, que también mantiene abierta mi causa en vez de cerrarla por inexistencia de delito. Y en el caso de Julia, este juez, Pablo Bertuzzi, ahí dice, revoca el sobreseimiento. ¿Con qué fundamentos? Volvé a la imagen anterior. Porque el juez dice todo esto que yo les acabo de decir, que es que el caso Kimmel, el caso Fontevecchia, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, te lo escribe todo. Pero te dice, bueno, para mí esto que dijo Julia no fortalece el sistema democrático. Por lo tanto, como hablar de la intimidad del presidente no es un tema de interés público, vaya a la sanción penal. Que es lo mismo que le pasó al caso Fontevecchia, que hablaba de la intimidad de la familia Menem. Ni hablar de que es un caso de interés público, es obvio. Lo tremendo de esto es que hay un juez que se llama Pablo Bertuzzi, poné la foto del juez, así lo conocen, porque si no pasan de largo, ¿viste? Que él decide qué es lo importante y no es lo importante para la discusión democrática. Y la verdad es que este juez no tiene mucho estándar democrático. Este señor que les estoy mostrando en pantalla está usurpando el cargo. No concursó para ese cargo. Para ser juez, vos tenés que presentarte un concurso, que te vaya bien, quedar entre los 3 mejores, que el presidente te elija entre esos 3 mejores y que el Senado después convalide la elección del presidente y recién ahí llegás a ser juez. Este señor está en un lugar muy importante que es la Cámara Federal de Comodoro Pi, designado a dedo por Mauricio Macri, sin concursar. Sin concursar. Mantenido por la Corte Suprema ahí, que dijo, bueno, se quedan hasta que se haga el concurso. El concurso se hizo, este señor se presentó, le fue mal, y entonces el concurso nunca avanzó y no se terminó de completar. Entonces no se designó a los que le fue bien en el concurso, y este señor sigue usurpando el cargo. Macri lo puso a dedo y Alberto Fernández lo podría haber sacado por decreto. Y Alberto Fernández decidió dejarlo ahí. A este señor y también a Leopoldo Bruglia, que es el otro, que es en el caso mío, que mantiene abierta mi causa. Bruglia ni siquiera se presentó al concurso cuando se abrió. Este se presentó y le fue mal. El otro ni se presentó, me dijo, ¿para qué? Total, es todo gratis acá. Es todo gratis. Acá podés ser designado a dedo, meterte ahí, qué sé yo, y es todo gratis. Es más, hoy en el boletín oficial aparece el pedido del Ministerio de Justicia para que Carlos Máiquez, que está en la Cámara de Casación, está arriba de estos muchachos, se quede 5 años más después de cumplir los 75 años. Hoy en el boletín oficial. Máiquez también fue puesto a dedo por Macri. Máiquez era juez del Fuero Nacional, se fue de ministro de Justicia de Vidal en la provincia de Buenos Aires y después Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal de Comodoro Pi, en la Cámara de Casación, perdón, la máxima instancia penal. Y es uno de los tipos que viajó después al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. Y su hijo, Juan Bautista Máiquez, era el que armaba las causas judiciales para Macri, que después los tipos puestos a dedo por Macri convalidaban.
Todo gratis, loco. Todo gratis. Siguen ahí. Y para peor, el ministro de Justicia de Milei, que ahora quiere convalidar que Maike se quede 5 años más, es un tipo que estuvo en cana por robarse una prueba en la causa AMIA. Causa AMIA en la cual intervino Máiquez, al cual ahora lo quiere dejar 5 años, para hacer una operación mediática diciendo que ya estaba resuelta y que Irán era el culpable de todo. Es toda una chanchada. Impune y gratis. Impune y gratis. Y lo que le están haciendo, y vuelvo a Julia Mengolini, hay que tomarlo muy en cuenta por esta triple característica de Julia, periodista, mujer y dueña de medios, porque nos afecta a todos. Porque está en riesgo que en la Argentina se produzca información. Y que los jueces decidan las cosas en función de lo que creen y no en función de lo que dice la ley es grave. Es muy grave. Miren, vamos a hacer un ejercicio que les propongo que lo hagan mientras escuchan. Si yo les pregunto, ¿quién es más antiestado? ¿Zaffaroni o Milei? ¿Qué me dicen? ¿Quién es más antiestado? ¿Zaffaroni o Milei? Bueno, automáticamente me dirían Milei, ¿no? Milei es un tipo antiestado. Dice que quiere destruir al Estado, dice que el Estado coarta tu libertad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo peor que te puede hacer un Estado? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Piénsenlo. ¿Qué es lo peor que te puede hacer un Estado? ¿Quitarte qué? Quitarte tu libertad. Eso es lo más grave que te puede hacer un Estado. Quitarte tu libertad. O sea, meterte preso. Por eso, para quitarte tu libertad, como te hacen en las causas penales, el estándar que se requiere probatorio para quitarte lo más sagrado que tenés, que es sacarte de tu libertad y meterte adentro de una habitación con barrotes, tiene que ser muy alto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos pensando juntos. ¿Quién es más antiestado, Zaffaroni o Milei? Automáticamente decís Milei es antiestado. Pues no, porque Milei quiere sancionar un código penal y nos denuncia penalmente a los periodistas para quitarnos lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad. Y que el único que te la puede quitar es el Estado, tu libertad. El único que te dice. Lo otro son secuestros. El único que te puede quitar tu libertad es el Estado. ¿Y de qué se lo acusa Zaffaroni? De garantista. ¿Por qué? Porque Zaffaroni dice, voy a hacer un resumen muy básico, bueno, para quitarte tu libertad, bueno, tiene que ser muy serio lo que tengas contra alguien para quitarle su libertad, porque es lo más importante que existe. Entonces, la verdad que el que le quiere poner límites al Estado para quitarte tu libertad es Zaffaroni. Y el que quiere ampliar las facultades del Estado para quitarte tu libertad es Milei. Así que es más antiestado Zaffaroni que Milei. ¿Se entiende la línea argumental? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el juez Bertuzzi dice, bueno, a mí me parece que lo que dijo Julia Mengolini no aporta al sistema democrático y le mantiene abierta una causa penal. Y así arman causas, con estándares probatorios absolutamente mínimos y ridículos, y basados simplemente en la creencia de los jueces, que curiosamente creen lo mismo que leen en las tapas de algunos diarios. Y sigo el argumento, porque para decidir sacarle la libertad a algo, vos tenés que fundamentarlo fuerte, porque es muy importante quitarle la libertad a alguien. Ahora, para ir a votar, vos no necesitas fundamentar tu voto. O sea, ¿vos por qué votás? Vos necesitas tener pruebas para decir por qué voto a Milei o por qué voto a Kirchner. No necesitas pruebas. ¿Sí? Vos votás por tus creencias, por tu ideología, por tu convicción, por una apuesta, por bronca, por lo simbólico. No tenés que fundamentar tu voto. Lo fundamentás con vos mismo. Pero el voto no se fundamenta. Y tiene un componente muy fuerte de lo que uno cree. Uno cree que ese candidato es mejor que otro. Entonces lo vota. No lo tiene que fundamentar. Entonces las creencias influyen. Bueno, ¿cómo uno cree que un candidato es mejor que otro? En función de lo que sabe. En función de cómo se informa. ¿Sí? Entonces, perseguir al periodismo, perseguir a periodistas, es querer influir en la información que circula. En cómo se compone después ese sistema de creencias
que influye en las elecciones. Los periodistas producimos esa información, hacemos este trabajo. Y en la persecución a periodistas, llevada como la están llevando, a básicamente o un sistema de creencias del juez, o a un juez que quiera quedar bien con un gobierno de turno, y no algo tan sagrado que es que el Estado no te persiga, supuestamente la base del pensamiento de Milei, que el Estado no te persiga. Bueno, Milei hace lo contrario. Quiere utilizar todas las herramientas del Estado para perseguir. ¿Para perseguir a quién? A los que producen información. Entre otros, te denuncio un montón, pero estoy hablando de este caso. A los que producimos información. ¿Para qué? Para que la información que circula y que impacta en el sistema de creencias, de símbolos ideológicos, etcétera, con el cual después la gente vota, no exista. No exista. Y utiliza para eso todas las herramientas del Estado, al cual dice que quiere destruir. Por eso quería traer este caso y pensar un poco. La verdad que no es solamente oponerse a que Julia Mengolini sea perseguida, sino pensar que hay detrás de eso, que no es un capricho. No es un capricho de Milei, hay algo muy potente. Hay algo muy potente y muy grave cuando se persigue, como se persigue a Julia, como nos persiguen a nosotros, como persiguen un montón de periodistas, como le pegan a los camarógrafos, a los mobileros en las movilizaciones. Hay algo muy grave detrás de eso. Bueno, 9:16. Obviamente le mando un abrazo enorme a Julia Mengolini. Creo que quedó claro, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué cosa las matemáticas? Me ¿no? llamó la atención lo de Zaffaroni, es para quedarse pensando. A ver, ¿qué pensás? Me gusta. No, estoy pensando.